Comenzamos con la lección número 9, el ministerio del pastor. Veamos la introducción. El pastor es el don ministerial más visible en la iglesia de hoy. Sin embargo, durante el tiempo de la iglesia neotestamentaria primitiva, esto no era así. La palabra pastor es usada solamente una vez en la nueva versión King James de la Biblia, que está en Efesios 4:11, que dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Comenzamos con una perspectiva tradicional que se tiene acerca de un pastor. Una carga imposible ha sido puesta sobre el pastor a causa de nuestra falta de comprensión acerca de este don ministerial. En muchas congregaciones locales, el pastor es responsable por todo, incluyendo ganar a los perdidos, cuidar al rebaño, ser responsable por las finanzas, ser maestro y evangelista. Cuando un hombre está solo en esta posición, se vuelve vulnerable y miles de pastores han caído en colapsos completos, sea moral, espiritual, física, emocional o mentalmente. Muchos han caído presas en la vanagloria de la vida por causa de la adulación. Algunos han caído en el engaño de las riquezas, porque no han existido los pesos y contrapesos dados por Dios, que son los demás ministerios. Ahora veamos la verdadera perspectiva bíblica acerca del don ministerial. Cada uno de los 5 dones ministeriales debe ministrar y funcionar en unidad como un equipo en la iglesia local, cada uno operando en su propia función ministerial. En la iglesia del Nuevo Testamento, vemos cada uno de los 5 dones ministeriales en operación en lugar de dejar todo el ministerio al pastor, como ha sido nuestra tradición. La función de los 5 ministerios en la iglesia local es dada por Jesús. Primero, para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. También para edificar el cuerpo de Cristo. Tercero, para traer la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuarto, para traer a los santos a un lugar de madurez y a la plenitud de Cristo. El don ministerial del pastor normalmente funciona solo en una iglesia local. Los otros dones ministeriales funcionarán dentro de una iglesia local, pero también serán enviados de vez en cuando para edificar a otros creyentes en la fe o para establecer otras iglesias. Ahora veamos la definición de un pastor. La palabra griega traducida a pastor en Efesios 4:11 es poimen, que significa pastor, alguien que cuida manadas o rebaños, guía y alimenta al rebaño, o también como un supervisor. La palabra poimen se traduce 18 veces en el Nuevo Testamento. En la versión inglesa se traduce solo una vez como pastor. Las otras 17 veces se traduce como pastor en el sentido de cuidador de ovejas, que es shepherd en inglés. En inglés frecuentemente usamos el término como pastor porque es la palabra usada en Efesios 4, donde se da la lista completa de los 5 dones del ministerio. Sin embargo, debido al uso más común en la Escritura y el significado verdadero de la palabra poimen, sería más bíblico usar la palabra shepherd, que esto es un cuidador de ovejas. Algunos, por ejemplo en Estados Unidos, se han sentido incómodos sobre el uso de ese término por la falta de equilibrio experimentado hace algunos años. Algunas personas dentro del movimiento carismático usaron el término shepherd y fueron conocidos como el movimiento del pastoreo. Este movimiento perdió el equilibrio y causó mucho dolor en el cuerpo de Cristo. Por esta razón necesitamos actuar sobre la revelación de la palabra de Dios, porque Él está restaurando la verdad del Nuevo Testamento en su cuerpo el día de hoy. Por otra parte, hay un término que es conocido como pastor maestro. Algunos sienten que el pastor y el maestro son inseparables y que hay solamente 4 dones ministeriales. La razón de esto es que Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Luego, el pastor y el maestro se mencionan juntos cuando continúa el verso. Y dice así: y a otros pastores y maestros. Entendiéndose que es una sola persona, pastor y maestro. Hay muchos argumentos que sustentan esta interpretación porque el ministerio del pastor es ciertamente un grado elevado, un ministerio de enseñanza.
Hay personas que funcionan efectivamente como pastores y tienen un gran corazón de pastor, pero son muy malos maestros. Hay también maestros muy capaces y dotados de la palabra que no tienen un corazón de pastor y parecen tener muy poca relación pastoral con las personas a quienes enseñan. Independientemente de las diferencias de pensamiento sobre este verso, hemos escogido, en beneficio de la comprensión, estudiarlos como 5 dones ministeriales distintos. Pero hablemos de que son 5 ministerios. Todos los que están llamados y están funcionando en el ministerio quíntuple tienen sus fortalezas y sus limitaciones. Esta es una razón por la que los 5 dones ministeriales deben estar funcionando en cada iglesia local. Cada uno de los dones del ministerio necesita fluir y ministrar con los otros para preparar, edificar, hacer madurar a todos los creyentes en esta iglesia, para que todos puedan alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Jesús puso diferentes ministerios en la iglesia, lo hizo con un propósito y con gran cuidado. Jesús comprendió la variedad de necesidades que existen en su pueblo, y Él está interesado en que cada una de esas necesidades fuera suplida por la operación equilibrada de estos dones ministeriales en funcionamiento en cada iglesia local. Si todos los dones del ministerio no están en operación de manera constante en una iglesia, es imposible que ese cuerpo de creyentes llegue a la madurez plena y equilibrada en su vida y servicio cristiano. Recordemos esto que es muy importante: los pastores son supervisores. Hechos 20:28 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un pastor alimenta a las ovejas. La palabra griega para supervisor es episcopos. También se traduce como obispo. Esta palabra significa alguien que alimenta a las ovejas. Sencillamente, es una referencia al pastor. Un obispo, en el significado escritural, es una función en la iglesia local, no alguien que tiene autoridad sobre un grupo de iglesias locales, como la tiene el apóstol. Pero ahora veamos la perspectiva tradicional. Los obispos, como parte de una jerarquía eclesiástica, llegaron a existir no por una revelación o patrón neotestamentario, sino por los intentos del hombre de mejorar el plan y propósito de Dios para la iglesia local independiente. Un obispo no debe tomar el lugar de aquellos que Dios ha establecido como apóstoles y profetas. Los pastores son supervisores del rebaño. El cuadro visual es el de un pastor sentado sobre la ladera de un monte y velando por las ovejas que han sido confiadas a su cuidado. Todos los ancianos o supervisores de una iglesia local deben funcionar como pastores, incluso si tienen un don ministerial diferente al de pastor. Pablo dijo que aquellos que desean este don ministerial desean un trabajo noble, porque recordemos que el ministerio no es un título, más bien una función. Lo mismo es verdad para cada uno de los otros dones del ministerio. El apóstol, profeta, evangelista y maestro son todos funciones y no títulos. Ahora hablemos de los creyentes que son como ovejas. El término oveja y grey no son las palabras más agradables que se puede usar para describir al pueblo de Dios. Sin embargo, estos términos son muy aptos para describir nuestra dependencia total de la guía, provisión y cuidado de Dios por nuestras vidas diarias. Y veamos por qué. La principal razón es porque las ovejas necesitan un cuidado especial. Son las más dependientes criaturas de Dios. No pueden vivir por sí solas. Aún desde el tiempo de la primera familia, las ovejas tenían que ser cuidadas. Ve lo que dice Génesis 4:2. Después de esto dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Desde el principio de la creación las ovejas necesitaban de cuidado. Además, las ovejas necesitan ser alimentadas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 15, dice así: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. El verso 20 dice así: Se levantó, pues,
David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Encontramos que David nunca dejaba la grey sin atención. A diferencia de la mayoría de los animales, las ovejas no tienen ninguna habilidad para encontrar alimento y agua por ellas mismas. También tienen un sentido muy pobre de la dirección. Por otra parte, las ovejas se pierden fácilmente y tienen una tendencia a extraviarse, tal y como lo dice Jeremías capítulo 50, verso 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ezequiel 34:12 dice de esta forma: Como reconoce su rebaño el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Además, Isaías 53, verso 6 dice de esta manera: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Encontramos que las ovejas necesitan protección. Las ovejas son muy indefensas, son susceptibles a casi todo tipo de ataque. No tienen ninguna defensa natural como garras, mandíbulas fuertes o la capacidad de correr rápido. Si se les deja solas, son presa fácil para todo tipo de animales salvajes. Justamente como podrían ser los mismos discípulos cuando Jesús les dijo: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Las ovejas deben tener corrales y pastores que las protejan por la noche. Aun con todas sus fallas, las ovejas todavía eran consideradas una posesión valiosa. Las ovejas producen carne para alimentarse y lana para vestir. Tienen la habilidad de seguir cuando caminan juntas y responden a la voz de un pastor. Por esa razón el Señor Jesús en Mateo 10:3 dice así: A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas necesitan a un pastor para poder sobrevivir. Juan 10:4 dice: Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El Señor sabe que sin pastores para alimentar, atender, velar y cuidar de ellas, no sobrevivirán, exactamente como es su pueblo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y son las ovejas. Ellas necesitan de alimento, que se les atienda, que velen por ellas y que cuiden de ellas. Los pastores son supervisores. El uso de la palabra pastor fue muy descriptivo en el tiempo del ministerio de Jesús y mientras la iglesia temprana estaba siendo establecida. Los pastores y las ovejas eran una parte importante de sus vidas y de su economía. Se veían a pastores por todas partes. Sin embargo, la obra del pastor no era una tarea de prestigio y honor. Jesús describió al pastor muy completamente en Juan 10, del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, éste es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Un redil era una pared alrededor de una área abierta, a donde entraban y donde salían las ovejas. A menudo varios rebaños entraban en un redil para que pudiera haber más pastores que las protegieran en la noche, y para que los pastores pudieran descansar. En algunos rediles no había una verdadera puerta. El pastor guiaba a las ovejas al área segura, y luego dormía en la puerta del redil para proteger a las ovejas durante la noche. Jesús dijo que Él era la puerta, y solo el hombre que entra por la puerta, o es llamado por Dios, puede ser un pastor verdadero para las ovejas. En los grandes rebaños del tiempo de Jesús, había un pastor jefe que sacaba a sus ovejas por la mañana.
Las ovejas conocían la voz de su propio pastor, y esperaban hasta que él llegara y las llamara. Jesús utilizó esta ilustración, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. En San Juan 10, del 11 al 14, dice de la siguiente manera: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En este pasaje, Jesús señaló la diferencia entre una persona que cuida las ovejas por dinero, un asalariado, y el verdadero pastor que pondría su vida para proteger las ovejas. Porque Jesús es el gran pastor. Hebreos 13:20 dice así: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús es nuestro pastor y el obispo de nuestras almas. Primera de Pedro 2:25 dice así: Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Además, a Jesús se le conoce como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4 nos muestra lo siguiente: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él es un pastor compasivo. Jesús tuvo compasión de las personas, se refirió a ellas como desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. El pastor debe tener compasión, y ser su cuidador. Mateo 9:35 al 36 dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, el ministerio de Jesús como el pastor es el modelo de ministerio para todo aquel que es llamado como pastor en la iglesia local. Veamos ahora unas preguntas de repaso. Primera, define las palabras pastor, supervisor y obispo. Segunda, describa las características ovejunas de los creyentes que revelan nuestra necesidad de un verdadero pastor. Y 3, ¿qué características de Jesús lo revela mejor como nuestro pastor? Y con eso terminamos la lección número 9.